Ya, ahí va. Comenzamos. ¿Cómo se minimiza esta cosa? ¿Esto fuera? Ahí está. Muy bien. Ya. En las cosas de la tecnología. Ya. Entonces, ¿de qué se trataba la prueba formativa? Primero íbamos a hacer un menú. ¿Ya? Íbamos a hacer 3 ejercicios. El primer ejercicio es calcular el promedio de notas. El segundo ejercicio es rellenar un vector random. Y el tercer ejercicio es rellenar una matriz random. Y con el botón 4 salíamos. ¿Ya? Ya. Entonces, lo primero. Vamos a hacer el menú. ¿Ya? El menú que cuando yo presione 4 se salga del menú. O sea, salga. ¿Por qué? Porque la opción 4 va a ser salir. Lo que significa que vamos a hacer un while. ¿Qué significa while? Mientras. Entonces, mientras la opción que escoja yo, ¿no es cierto?, sea distinta de 4, va a seguir mostrando el menú. Quiere decir que cuando la opción sea igual a 4, se va a salir del while y estaríamos terminando el proceso. Entonces, vamos a crear primero una variable donde vamos a leer desde teclado. Esa variable es de la clase scanner. Scanner, le vamos a poner el nombre leer, o sea, estamos creando un objeto que se llama leer de tipo scanner y lo construimos con el comando new scanner y entre paréntesis system.in. Eso se lo tienen que saber de memoria. Si quieren lo anotan por si tienen fragilidad de memoria, lo anotan, lo pueden traer, pero todo apunte que traigan para la prueba primero va a pasar por mi aprobación. ¿Ya? Hagan por mi aprobación. Van a traer, si necesitan algún apunte, traigan los apuntes y yo se los viso ahí para que lo ocupen o no. Que en general pueden traer algunos métodos substring si lo necesitan, pero no un video como este. Ya. Eso podría ser. Entonces, al enter, importamos la clase java.util.scanner y comenzamos. Entonces, como vamos a meter una respuesta y la respuesta va a ser de tipo numérica, ¿no es cierto? Porque dijimos que íbamos a hacer un while que iba a dar vueltas mientras el número sea distinto de 4. Por lo tanto, vamos a crear una variable que de tipo int que se va a llamar opción y la vamos a inicializar en 0. Entonces ahora tenemos que crear el while. Y el while, ¿qué decimos? Mientras opción sea distinto de 0, ¿qué vamos a hacer? Va a mostrar el menú. Por lo tanto, acá fabricamos el menú. ¿Qué dice el menú? Menú prueba formativa. Este teclado no me gusta. Y ponemos así como subrayado a lo programa antiguo. Luego, control shift y flecha hacia abajo para repetir. Opción 1, ¿cuál va a ser el promedio? El primer ejercicio. Cálculo promedio. Control shift flecha hacia abajo. El segundo ejercicio va a ser rellenar vector random. Y el tercer ejercicio va a ser rellenar matriz random. Y la opción 4 va a ser salir. Esto estamos resolviendo la prueba formativa. ¿Ya? Lo del método burbuja, estúdienlo por su cuenta porque igual lo van a necesitar para mañana. Pero lo importante para el método burbuja van a tener que saber cuándo ocupar un doble for. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Cuándo se ocupa un doble for y cuándo no. Entonces ahora vamos a dejar
vamos a capturar la opción que vamos a ingresar por teclado. Opción va a ser igual a, y ahora ocupamos el objeto que creamos acá arriba, que es de tipo scanner. Leer.nextInt. ¿Por qué nextInt? Porque estamos leyendo un INT. Vamos a leer de teclado un INT. Si estuviéramos leyendo un texto, ¿qué deberíamos poner? Next solo. Next nomás. ¿Ya? Si estuviéramos leyendo un double, por ejemplo, notas, ¿qué deberíamos poner? Next double. Si estuviéramos leyendo un float, ¿qué deberíamos poner? Next float. ¿Ya? Ya. Pero antes nos faltó dejar un mensaje que diga así como opción. Porque ahí vamos a poner la opción, ¿no? Y vamos a hacer un print solo nomás sin LN para que no haya salto de línea, para que me muestre el cursor al lado de opción. Por eso le quité LN. Y ahora preguntamos entonces. ¿Qué vamos a preguntar? If. Si opción es igual a 1, entonces ¿qué va a hacer? Vamos a ejecutar el método donde va a estar el cálculo promedio. Ya, saltémonos al tiro para el cálculo promedio, porque todavía no tenemos realizado el método para cálculo de promedio. Así que fíjense bien dónde termina el método actual. El método actual está terminando, o sea, el método publicStaticVoidMain está terminando acá. Por lo tanto, el método tiene que ir después del método en el cual estamos trabajando del publicStaticVoidMain. Vendría a ser public void cálculo promedio. ¿Qué hacía el cálculo promedio? Se pedían 3 notas por teclado, se calculaba el promedio, si era mayor que 4, decía, si era mayor o igual que 4, decía que estaba aprobado, y en caso contrario, reprobado. Así de fácil. ¿Ya? Entonces, vamos a preguntar, como vamos a necesitar ingresar la nota por teclado, vamos a poner scanner, leer igual, new scanner system.in. Y ahora vamos a solicitar por teclado la nota 1, la nota 2, la nota 3. ¿Ya? En este caso lo voy a hacer de la manera más simple posible. Como son pocas notas, lo voy a... No, mejor no, somos informáticos. Muy fácil, nos vamos a acostumbrar a hacer la cosa fácil. Vamos a calcular el promedio de n notas. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a pedir cuántas notas vamos a ingresar. Eso va a ser lo primero. ¿Ya? Entonces vamos a declarar una variable que va a ser de tipo INT, que va a ser cantidad. Por lo tanto, antes vamos a preguntar, ¿qué vamos a preguntar? ¿Cuántas notas desea ingresar? Y para eso, en la variable cantidad, ponemos leer igual cantidad, perdón, leer.nextInt. ¿Ya? ¿Para qué nos va a servir esa cantidad? Para poder crear el arreglo donde vamos a poner las notas. El arreglo donde vamos a poner las notas. Entonces vamos, si las notas son de tipo decimal, ¿de qué tipo debería ser el arreglo? Float o doble, ¿no es cierto? O sea, si las notas son decimal, el arreglo tiene que ser de tipo decimal. ¿Y cuántos tipos de decimal conocemos? Float y doble. Eso conocemos. Entonces, para eso, vamos a crear un arreglo de tipo, perdón, estamos hablando de doble. Vamos a crear un arreglo de tipo doble y le vamos a poner notas. Y ahora construimos el arreglo new doble. ¿Y de qué tamaño va a ser?
de tamaño cantidad. ¿Por qué de tamaño cantidad? Porque lo acabamos de pedir. ¿Cuántas notas voy a ingresar? Y acá este va a ser el arreglo que va a contener las notas. Recuerden que los arreglos es una variable con distintos espacios de memoria, ¿no es cierto? Y cómo van enumerados desde el 0 hasta n, o sea, hasta la cantidad. Si tengo un arreglo que es de 4 espacios de memoria, va a ir desde 0 hasta 3. Y si tengo un arreglo de 8 espacios de memoria, va a ir desde 0 hasta 7. Si tengo un arreglo de n espacios de memoria, el arreglo va a ir de 0 hasta n-1. Muy bien. Ya. Entonces ahora hago un for. Y este for va a ir desde 0 hasta cantidad. ¿Ya? ¿De qué otra forma puedo saber el largo de un arreglo? Correcto. El nombre de la el nombre del arreglo punto length, ¿no es cierto? Sería notas punto length. Ese es el nombre del arreglo. O sea, este método me entrega la cantidad, el tamaño del arreglo. Así que da lo mismo acá si es que pongo notas.length o cantidad al tiro, ¿ya? Es lo mismo. Entonces ahora voy a pedir las notas. Perdón. Ingrese la nota, número, y voy a concatenar para que se vea más bonito así, para que ingrese la nota 1, la nota 2, la nota 3, para que me muestre eso por pantalla. Voy a poner i. Pero si pongo i, ¿desde qué número parte i? Desde 0. Me va a mostrar ingrese la nota número 0, ingrese la nota número 1, ingrese la nota... No, quiero que parta de 1, entonces i más 1, para que me vaya mostrando cada vez cuál es la posición de la nota, ¿no? O sea, el número de la nota. Entonces ahora debemos preguntarnos, me está pidiendo el ejercicio solamente calcular el promedio. ¿Será necesario que guarde cada nota? No, no es necesario que guarde cada nota, porque lo único que me está pidiendo es calcular el promedio. Significa que tengo que sumar las notas y después las divido por la cantidad. Me voy a apurar un poco porque son las 22:03 y terminamos a las 22:20, ¿ya? Entonces voy a crear una variable que se va a llamar doble, que va a ser también un vector, y lo voy a llamar suma. New doble, perdón, esta no es un vector, porque es una suma nomás, y la inicializamos en 0. Entonces pongo suma igual suma más lo que vamos a leer por teclado. ¿Cómo sería eso? Leer.next doble, porque voy a leer una nota. Entonces lo que estamos haciendo acá, estamos leyendo al tiro. Pero la buena práctica me dice que mejor lo guarde en una variable que se va a llamar nota, que va a ser el mismo tipo. Doble nota igual leer.next doble. Y acá, ¿qué estaría sumando? Nota. Ya, esto es básico. Ya no vamos a entrar en detalle porque esto lo debieron aprender en Fundamento de Programación. ¿Ya? Este es un contador. Que esto es lo mismo que decir si hiciéramos esto. Suma más igual nota. ¿Ya? Ese es el método abreviado. ¿Qué otro método abreviado conocen? Por ejemplo, i++, que va incrementando de 1 en 1. Entonces, una vez que se realiza esta sumatoria de las notas, vamos a crear el promedio. Vamos a calcular el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Vamos a crear una variable que se va a llamar doble, que se va a llamar promedio, que es de tipo doble. ¿Y qué va a hacer? La suma la va a dividir por la cantidad de notas. ¿Cuántas notas hay? Hay cantidad. O notas.length. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el promedio. Entonces ahora pregunto,
Si promedio mayor o igual que 4, mostramos el mensaje aprobado. Y en caso contrario, reprobado. Pero vamos a poner la nota con que aprobamos. Entonces, aprobado, 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 con nota, y concatenamos el promedio que lo tenemos en la variable promedio. Lo mismo acá, reprobado con nota y lo reprobamos con la variable, o sea, y concatenamos con el promedio que está en la variable promedio. Ya. Y ahí tendríamos listo este. Ya, entonces eso está hecho en el siguiente método, en el método que se llama cálculo promedio, como lo hicimos al comienzo. Por lo tanto, este cálculo de promedio, para yo poder ejecutarlo, este cálculo promedio es un método ¿de qué clase? De la clase que se llama formativa. Por lo tanto, para poder acceder a ese método, lo que tengo que hacer es primero crear un objeto que sea de tipo formativa y poder ejecutar el método. Para eso vamos a instanciar acá un objeto que sea de tipo formativa. ¿Cómo se construye ese objeto? Así. El nombre de la clase formativa, le ponemos una variable cualquiera, el nombre de variable que ustedes quieran, yo le voy a poner f igual new formativa y paréntesis vacío, y estamos utilizando el constructor vacío de la clase formativa. Entonces ahora ese objeto se llama f, por lo tanto lo ejecutamos con f.cálculo promedio, que va a ser la opción 1. Ahora vamos a ir, si elegimos la opción 2, ¿qué va a pasar si elegimos la opción 2? Vamos a rellenar un vector random. Eso vamos a hacer. Por lo tanto, acá ahora vamos a crear el siguiente método que se va a llamar vector random. Hay que fijarse siempre dónde termina este método, dónde termina el método anterior. Empieza acá, termina acá. Por lo tanto, ahí voy a construir el método. ¿Cómo se va a llamar? Va a ser un public void, rellenar, no, se va a llamar vector random. Vector random. ¿Y qué es lo que va a hacer ese? Va a rellenar un vector e imprimirlo de manera con números aleatorios. Como no vamos a leer nada de teclado, lo hacemos al tiro. int va a ser un vector que le vamos a poner de nombre vector, para que seamos originales. New int, y va a ser de tamaño. No preguntamos el tamaño. Ya, pongámoslo de tamaño 8 nomás al tiro. ¿Ya? Para que no estemos preguntando, porque además nos queda poco tiempo. Entonces ahora hacemos el for que vaya desde 0 hasta y menor que 8. O y menor o igual que 7. ¿Ya? Ahora vamos a rellenar entonces vector. Por lo tanto, damos vector que en la posición i va a ser igual a, y utilizamos la clase que se llama math. La clase math tiene un método estático que se llama random. Y le decimos que va a ir desde 0 hasta 100. Y como el método random entrega un doble, lo vamos a castear por int. Castear quiere decir que vamos a transformar de decimal a int. Y cerramos paréntesis. Una vez que está creado ese vector random, lo vamos a imprimir. Acá estamos rellenando. Voy a escribir un rellenamos con código, con números aleatorios. Y ahora vamos a crear otro for, el cual lo vamos a imprimir. Imprimimos arreglo vector.
¿Y cómo se imprime? South sin ln para que lo vaya imprimiendo hacia el lado. Y esto es vector i. Y le vamos a concatenar un espacio y un guión para que no lo imprima todo junto, sino va a estar todos los números juntos. Le concatenamos así, un espacio y un guión. ¿Ya? Y ahí estaría imprimiendo y rellenando el vector random. Se nos acabó el tiempo, no nos queda para hacer la matriz, así que eso, practíquenlo, tienen el suficiente material para resolver mañana. Pero les dije la semana pasada que revisaran los videos. El secreto estaba en los videos. Los ejercicios están ahí. Los de la prueba están resueltos. Así que búsquenlo. Estudien entre todos los videos que hay. Ya saben lo que entra mañana, así que va a ser más fácil buscarlo. ¿Ya? ¿Y ahora cómo paro esto? Ahí. Oye, todo esto está grabando con audio, ¿no?